Muy buenas noches, espero que hayan tenido un excelente Pesaj, volviendo ya a nuestro horario normal de clases de introducción al judaísmo. Hoy con nuestra última clase de historia, ya vamos a cambiar de tema, pero creo que es importante terminar en una nota importante y es dónde está el pueblo judío hoy en día. Esa va a ser la primera mitad de la clase. Dónde viven los judíos, qué hacen los judíos, eh, dónde estamos religiosamente y luego una pequeña introducción a ciertas ideas básicas sobre el Estado de Israel, que merece atención no solo por ser en este momento la nación con más judíos en el mundo, sino pues el único Estado que tiene una relación especial con el judaísmo dentro, pues a nivel institucional, porque he visto que hay mucha gente que se sorprende cuando descubren, por ejemplo, que la Torá no es la ley en el Estado de Israel, que en el Estado de Israel, por ejemplo, es perfectamente legal en ciertos lugares vender cerdo o manejar buses en Shabbat, y de cuál es la realidad del Estado de Israel hoy en día, para entender un poco, tal vez especular qué es lo que nos depara el futuro. Entonces, hoy en nuestra 39ª clase de introducción al judaísmo terminamos nuestro pequeño curso de historia judía en el presente, y quiero comenzar con la diáspora. Seguramente hay mapas un poquito más actualizados, pero este es un mapa que tiene 20 años de vigencia, y desafortunadamente pues los cambios demográficos en el judaísmo no han sido mayoritarios. Entonces eh, 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 este mapa pues todavía sirve. Ok, entonces este es el mundo judío. En nuestras clases pues hemos tratado de explicar cómo llegaron los judíos a vivir en todos estos, bueno, la mayoría de estos sitios. Espero pues que haya claridad sobre eso, y quiero entonces aclarar ciertos bloques de la diáspora y describir aspectos importantes de la vida judía en todos estos lugares. Por supuesto, el sitio por el cual, en mi opinión, debemos comenzar, no solo porque es el sitio con más judíos por fuera de Israel, sino también es hasta el día de hoy la voz cantante en mucha de la discusión en la diáspora, es en los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos cuentan más o menos con 6 millones de judíos. Este número que vemos aquí, bueno, depende, los demógrafos a veces dicen 6 millones y medio, hay demógrafos que dicen incluso 7 millones, pero pues como los Estados Unidos no mantiene censos de religión, los censos en los Estados Unidos no le preguntan a la gente usted es judío, entonces este número no es un número exacto, es un número que uno adquiere haciendo pues encuestas libres donde la gente puede decir sí soy judío o no soy judío. Los judíos somos el 2% de la población de los Estados Unidos, la población total de los Estados Unidos, y en los Estados Unidos somos un grupo que ha alcanzado, yo creo, esta es la diáspora, en mi opinión, más bendecida de la historia del pueblo judío. En ningún otro lugar en la historia del pueblo judío se le ha dado a nuestro pueblo la oportunidad de participar abiertamente en, en prácticamente todas las áreas del discurso político, del discurso social, ¿cierto? Hoy en día, 2016, tenemos un candidato judío, no muy religioso, pero independientemente de ello, una persona inambiguamente judía que está
casi pues en la presidencia y no le está yendo nada mal. Dudo que vaya a ganar, pero hemos tenido candidatos a la vicepresidencia, muchísimos senadores, y en los Estados Unidos hay una presencia judía que es en la cultura y en los medios muchísimo más alta que este número de 2%. Esto se debe principalmente a que en los últimos 100 años de vida judía en los Estados Unidos, pues que estudiamos hace 2 o 3 clases de historia, la comunidad ha invertido muchísimo en educación. Y esto ha hecho de los judíos una voz notable en las artes, en la ciencia, en la cultura, en el comercio de los Estados Unidos, y esto hace que la influencia y la presencia en general de la comunidad sea mucho más notoria. O sea, cuando ustedes tomamos un ejemplo trivial como el humorista Jerry Seinfeld. O sea, Jerry Seinfeld, que es más budista que judío a nivel de su práctica religiosa, pero introdujo muchos términos del Yiddish, introdujo muchos términos de la sensibilidad, en este caso ashkenazí, neoyorquina, que se volvieron parte del lenguaje común de los Estados Unidos. O sea, hoy el norteamericano promedio maneja unas 20 palabras de Yiddish en su vocabulario. En Nueva York es muchísimo más elevado. O sea, en sitios de grandes concentraciones judías hay una influencia y una presencia mucho más amplia. Yo vivo en Oklahoma City, como ustedes bien saben, un sitio relativamente aislado. En esta ciudad hay 3,000 judíos, no somos una gran metrópolis judía, y aún así, cuando yo voy a pedir permiso para que mi hija falte al colegio en Pesaj, yo hablo de Pesaj y la gente dice, eso es la Pascua judía, ¿cierto? Yo no tengo que explicarle a la gente lo que es Hanukkah, y a pesar de que esto es pues posiblemente la área más recalcitrantemente conservadora en el protestantismo norteamericano, aún así yo en todos los años que llevo viviendo acá no he experimentado antisemitismo, y esto en general es la norma en los Estados Unidos. Entonces los judíos norteamericanos gozan de un increíble nivel de compenetración con su país. En general es una comunidad profundamente patriótica, muy a gusto en su país. Y esto ha llevado también, o sea, la historia, el éxito de los judíos ha llevado también a ciertos desafíos. El principal de ellos es la asimilación y los matrimonios mixtos. En este momento, la mitad de los judíos de los Estados Unidos está casado o en una relación romántica seria, estable, o sea, no estamos hablando de niños, sino pues de adultos, con una persona no judía. Esto es, por un lado, una muestra de lo increíblemente a gusto que los judíos se sienten en este país, y conversamente también de lo increíblemente abierta que es la sociedad norteamericana a los judíos. O sea, esto hace 50 años no era común. La mayoría de los judíos se casaban con judíos, no porque todo el mundo fuera hiper recontrapiadoso, ¿cierto? Hace 50 años los niveles de participación en la sinagoga, no es que todo el mundo fuera Tevi el lechero hace 50 años, no era súper recontraortodoxos, y por eso la mayoría de los judíos hace 50 años les importaba poco. O sea, la mayoría de los judíos les importaba muy poco la religión, pero les importaba tener una identidad étnica sólida. Y la mayoría de los gentiles en los Estados Unidos, a pesar de que tenían ciertas actitudes de inclusión y respeto, pues demócratas hacia sus conciudadanos judíos,
ciertamente no iban a permitir que sus hijas se casasen con judíos. Pero en los últimos 50 años estos prejuicios se han ido debilitando y hoy en día, salvo en sitios pues tremendamente segregados de la sociedad norteamericana, un matrimonio mixto de judío con cristiano no evoca sorpresa ni rechazo ni de la parte judía ni de la parte cristiana. ¿Ok? Mucha gente ve esto con tremenda alarma. Los rabinos pues esto es un tema que nos preocupa, pero esta es la realidad del judaísmo norteamericano. ¿Ok? Para aquellos que leen estadodeisrael.com y todas estas publicaciones de la derecha religiosa que vaticinan la desaparición de los judíos norteamericanos, que esto se va a acabar por la asimilación, eso mismo estaban diciendo hace 100 años, hace 150 años. Los judíos norteamericanos han mostrado una increíble capacidad de adaptación. Yo no cantaría la muerte de esta comunidad. Es una comunidad demográficamente muy robusta, culturalmente muy activa, que si bien está escogiendo modos tremendamente no tradicionales de vivir su judaísmo, esto pues no significa que su carácter judío vaya a desaparecer, sino que, como lo ha hecho en los últimos 50 años, los Estados Unidos van a ser verdaderamente la vanguardia de formas diferentes y nuevas, a veces un poco miedosas, de ser judío, ciertamente no tradicionales. Esto pues asusta a los rabinos, pero pues creo que no asusta a nadie más. Esta es la realidad de los judíos de los Estados Unidos. Los judíos canadienses comparten comparten muchas de esas características. Canadá pues es un país del primer mundo, tremendamente abierto, tremendamente incluyente, pero en general los judíos canadienses tienden a ser un poco más observantes, un poco más religiosos, un poco más tradicionales. Y en los Estados Unidos los números más o menos son así. La mitad de los judíos de los Estados Unidos no tiene contacto, no van a una sinagoga, o sea, no están afiliados. Puede que vayan a una sinagoga, ¿cierto? A un matrimonio, a un kaddish, a un velorio, o sea, a un entierro, pero la mitad no tienen afiliación sinagogal. De la mitad que está afiliada, más o menos el 50% están afiliados a comunidades reformistas, el 30 a 25% están afiliados a comunidades conservadoras, el 10% son ortodoxos y los demás fluctúan, reconstruccionismo, renovación judía, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los números de los Estados Unidos. Canadá es muy parecido a los Estados Unidos, pero por lo general, dado que los judíos canadienses tienden a estar muchísimo más concentrados, ¿cierto? O sea, Canadá no tiene tantas ciudades como los Estados Unidos, a pesar de ser un país territorialmente mucho más grande. Pero, o sea, aparte de Vancouver, Toronto, Montreal, o sea, no hay muchas ciudades en Canadá. En los Estados Unidos, por el contrario, o sea, hay comunidades judías prácticamente en casi todos los estados. Y como en el que yo vivo, puede que haya comunidades muy pequeñas, 3,000 personas, 2,000 personas, 1,000 personas, 500 personas, y las dinámicas de interacción pues tal vez no permitan una vida tan tradicional como lo permiten las condiciones en el Canadá. ¿Preguntas? Ok. Pasando entonces a nuestro a nuestro entorno, el entorno latinoamericano. El entorno latinoamericano puede dividirse en dos. Por un lado tenemos los países históricamente amigables a la inmigración en América Latina, que los grandes representantes de estos son Argentina, Uruguay y Brasil. Estos son países que
en el siglo XIX verdaderamente se abrieron a la inmigración europea y recibieron muchísimos judíos y de cierto modo son la voz determinante en la discusión hispana sobre judaísmo. Tal vez no en el sentido de comunidades emergentes, pero pues la mayoría de nosotros, si tiene libros judíos en español, estos son impresos en Buenos Aires. Algunos en México. México tiene una comunidad bastante sólida, pero no es el mismo nivel de interacción. Lo que es Brasil, Argentina, Uruguay son muy parecidos en sus dinámicas sociales a los judíos norteamericanos, ¿cierto? Estos son países de inmigrantes donde había un esfuerzo concertado, abierto, de integrar a esta gente, de volverlos argentinos, de volverlos brasileros, y esto generó una comunidad muchísimo más integrada a los países en los que vivían, que por lo tanto creó más niveles de asimilación, más niveles de intercambio con personas no judías, mientras que en los otros países, como usted en Perú, 5.000, Ecuador 1.000, que ahorita creo que está en 500, Colombia tenía 7.000, ahorita creo que los números oficiales están en 4.000, Venezuela, pues por la situación política reciente ha perdido muchos números, mucha gente se ha ido a Miami, mucha gente se ha ido a Israel, Centroamérica, son sociedades muchísimo más católicas, muchísimo más donde hay una mayor identidad étnica, y donde por lo general no eran con la excepción de Panamá, no había mucho ánimo de recibir inmigrantes, y los judíos de cierto modo que llegaron ahí quedaron encerrados en un gueto. No un gueto opresor como era el de Europa, un gueto que tenía en ciertos modos unas ventajas raciales de venir de Europa, de ser blancos, ¿cierto? Que les permitieron a los judíos prosperar en estas sociedades, pero que a su vez también de cierto modo previenen la integración de estos judíos en la textura, en el tejido social, ¿cierto? Yo cuando voy por Bogotá con mi kipá, y esto es pues ahorita con el tema de las comunidades emergentes algo mucho más frecuente, pero cuando yo era una de las pocas personas que andaba en Bogotá con kipá, la gente me paraba en la calle y me decía, oiga, usted es israelí, no, yo soy colombiano. Pero ¿y usted es colombiano de cómo? No, pues yo soy colombiano de aquí. Pero sus papás no son colombianos, ¿no? Mis papás también son colombianos. O sea, la idea de que uno podía ser a la vez judío y colombiano era una idea que no le cabía en la cabeza a muchos colombianos, porque el colombiano promedio es católico, apostólico, romano y mestizo. Y ciertamente a algunos judíos no le cabía la cabeza que uno pudiera ser judío por fuera de las estructuras comunitarias que estableció esta comunidad de inmigrantes. Es decir, los guetos tienen esa gran ventaja de que, o sea, tienen el problema de que impiden la combinación con los elementos externos, pero eso a veces también puede ser una ventaja. Estas comunidades son muchísimo más tradicionales, los niveles de afiliación son muchísimo más altos, porque hay y por lo general estas cosas se dan a la vez, una falta de interés de la comunidad que les rodea de asumir a estas personas, y esto también genera desinterés de la comunidad diaspórica de integrarse plenamente con la sociedad en la que viven. Y esto pues no es solo una cuestión de los judíos, sino miren ustedes las comunidades de alemanes, de franceses o incluso de norteamericanos que viven en estos países, viven básicamente en guetos,
con su club, con su colegio, con sus instituciones, con sus instituciones religiosas. Y hay o sea, aparte de intercambios comerciales, profesionales, no hay mucha exposición del colombiano, del ecuatoriano, del peruano promedio a los judíos y viceversa. Y bueno, limitadamente viceversa. ¿Ok? Preguntas. Lo de la tribu de Judá no viene al caso. O sea, las tribus dejaron de tener sentido en el siglo VIII antes de la era común. Cuando Sennacherib exilió a las tribus del norte. Esto de que todavía hay tribus es una fantasía bíblica, lo cual no viene al caso. Del siglo VIII, las personas que han mantenido una identidad judía son personas que se identifican con la tribu de Judá. Eventualmente, de dónde venga su parentesco, de dónde venga su tribu es irrelevante, porque eso es una categoría que expiró hace 28 siglos y en mi opinión no va a regresar. No, o sea, el gueto, Javier, en América Latina no es un gueto político, es un gueto cultural, es un gueto colonial. Puede ser o sea, y en este caso es un gueto que le da a la comunidad aislada ciertas ventajas. ¿Ok? Centroamérica, y esto está basado, y toca poner el dedo en la llaga, en que estas comunidades de centro y de la zona andina de América son comunidades donde todavía hay profunda falta de, bueno, Venezuela y Colombia tal vez son, o sea, varía regionalmente, pero, o sea, todavía hay un cierto nivel de separación racial. Hay separación racial, entonces hay gente que es inca y hay gente que es maya y hay gente que es azteca y hay gente que es blanca. Y estas sociedades todavía mantienen, así no lo queramos, bueno, así no lo pongamos en nuestras constituciones, siguen operando de acuerdo a modelos coloniales. Y personas que vienen de Europa, personas que vienen de afuera, ocupan un cierto nicho en el ecosistema social, político, de estos países. O sea, Javerín, el colonialismo no ha desaparecido de sitios como Colombia, de sitios como Perú, de sitios como Ecuador, de sitios como Guatemala y de sitios como México. Parte del problema de las comunidades emergentes es un problema racial, es un problema social, pero no es un problema de los judíos, es un problema de América Latina. O sea, Javerim, los judíos gringos son gringos, es decir, sí, los judíos o sea, van al colegio y les dan todo este cuento de Jefferson y la democracia y que todos somos hermanos, todo el mundo es clase media. Y los judíos del sur son un poquito más racistas que los judíos del norte. O sea, estoy generalizando, siempre pues hay individuos y excepciones. Igual, los judíos mexicanos son mexicanos. ¿Por qué los judíos mexicanos son cerrados? Porque porque la sociedad mexicana es cerrada, porque la sociedad colombiana es cerrada, porque la sociedad peruana es cerrada. Y del mismo modo que a una persona, ¿cierto?, con rasgos indígenas no la van a dejar entrar al gun club a menos de que tenga dinero. O no lo van a dejar entrar al club alemán, o no lo van a dejar entrar al club francés, o al club gringo. Porque cuando los norteamericanos llegan y se establecen en estos países, desafortunadamente se les olvidan sus valores democráticos y comienzan a ocupar un nicho colonial. El problema, no, parte del problema en América Latina es un problema racial, es un problema social.
La otra moneda es que Javerim, o sea, esto no aparece en el mapa y no hay en este momento un mapa. El problema de las comunidades emergentes es que hay mucha gente muy loca también. Todo este cuento de mis apellidos sefarditas y yo adoro a Yeshua HaMashiach. O sea, o sea, después de estar 10 años, 11 años, 12 años involucrado en este tema, Javerim, yo no culpo a las comunidades establecidas por no querer abrir las puertas de par en par. Hay mucha gente muy loca, hay mucha gente que no tiene intenciones puras. Y hay gente que tiene intenciones muy puras, pero no tiene la más mínima idea de lo que es el judaísmo. Creen que esto es protestantismo pentecostal sin Jesús. Vestidos de blanco y negro, vestidos de té bien lechero. Pero con los mismos valores rancios, ¿cierto? De que hay salvos y de que hay gente que se va a condenar, sino que ahorita los llaman ciertos tadiquines y goyines. Y para esto, o sea, mal que bien, los judíos de las comunidades establecidas son un poquito más sofisticados que esto, porque el judaísmo es mucho más sofisticado que esto. Así sean judíos necios y no muy guardakosher y no muy guardashaves, entienden pues que este dualismo con los que vienen estos, entre comillas, anusim, en muchos de estos sitios de América Latina, no es compatible ni con su perspectiva religiosa, ni con un judaísmo que es muchísimo más matizado y muchísimo menos bipolar que esta locura. Las comunidades emergentes no aparecen en este mapa. En efecto, esto es algo interesante del futuro judío. Se ha dicho de paso, a ver, quiero decirlo aquí ahora en este momento, el término comunidad emergente lo acuñé yo. No que la historia se vaya a acordar de esto, pero quiero de cierto modo plantar mi bandera, porque estaba yo harto de las comunidades Anusim. ¿Cuáles Anusim, Javier? O sea, sí hay en Brasil hay un par de Anusim, en México hay un par de Anusim, y en Colombia un par de Anusim, pero la inmensa mayoría de la gente que dice pues que sus ancestros sefarditas porque se llaman Pérez, Gómez y Rodríguez y Fernández, eso no es Anusim de ningún lado. Y yo no estoy diciendo que no puedan ser judíos, todo lo contrario. Para mí ser judío es un derecho, elegir el judaísmo es un derecho humano. Cualquier persona en el mundo puede elegir ser judío y puede ser un excelente judío para él y para ella, para su posteridad, para sus nietos, sus bisnietos. Pero hace 6 años estaba tan aburrido de que todas las comunidades, que son puras comunidades pentecostales que se aburrieron de ser pentecostales y escogen ser judías, y que dele con el cuento de que son anusim, de que son sefarditas, de que son yo no sé qué. No es un término correcto, entonces eso no es un término correcto. No es, y ahí salió el término comunidad emergente, que hoy, se ha dicho de paso, hoy, el 1 de mayo del 2016, salió ya en el Forward. Entonces, como decimos en Colombia, mamá, estoy triunfando. A pesar de que no espero recibir pues crédito ni regalías por ese término, es un término en mi opinión que es útil y me alegra muchísimo saber que ha sido ya pues adoptado por el mainstream. ¿Cuál es el futuro de las comunidades emergentes? No está escrito. Se ha dicho de paso, no soy muy optimista, Javier. Lo que yo veo en el panorama de las comunidades emergentes, a pesar de lo que se reporta en estadoisrael.com y en Aurora y en el Forward y en Haaretz cada 3 meses, yo no veo pues los millones de Yehudim que van a reconquistar sus raíces, porque no hay tal. Yo lo que veo en muchos casos son comunidades profundamente ignorantes, profundamente manipulables, que si no se cuidan y si si no nos cuidamos, van a acabar sirviendo los intereses de sus pastores slash morim slash rabanim, ya sean legítimos o ilegítimos,
o en el mejor de los casos van a acabar sirviendo los intereses políticos de entidades que los van a manipular a su antojo. Y eventualmente la gente se aburre de que la manipulen. Entonces yo no sé. Parte de lo que yo hago, o sea, parte de mi trabajo, la razón por la cual yo hago estas clases y no cobro y no espero nada a cambio, es tratar de influenciar un poquito la conversación y tratar de mejorar un poquito el nivel de educación de las personas que buscan judaísmo en castellano. Porque me preocupa que en efecto eso se vuelva un movimiento masivo de recontraevangélicos o mesiánicos disfrazados de judíos, creyéndose judíos, que acaben colapsando o acaben, o sea, que acaben cometiendo atrocidades, ya sea entre ellos mismos o con otras personas, en nombre de la Torá de Israel, por ignorancia. Veremos. Amanecerá y veremos. Lo único que yo puedo hacer es tratar de educar. Si la gente escucha o no escucha, eso ya es problema de ellos. ¿Ok? Preguntas. Y no soy profeta, no puedo ver el futuro. No sé si esto, no sé en qué va a acabar. Creo que el judaísmo emergente tiene gran potencial si la gente verdaderamente aprende que ser judío es una cuestión de trabajo y de responsabilidad y no de un entusiasmo pues de vestirse de Moshe Balanga y de creer que uno por ponerse un sombrero negro ya está agradando a Dios y que todos los demás son impuros, infieles, herejes, goyines y que se van a freír en el infierno, porque eso no es cambiar sustancialmente. Yo creo que lo que la Torah nos pide es un verdadero cambio sustancial, muy difícil de hacer, un cambio interno muy difícil de conseguir. Por eso es que tenemos que cambiar la forma en que comemos, la forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos, la forma en que rezamos, la forma en que procesamos el tiempo, el espacio. Es para tratar de hacer ese cambio interno y dejar de ser tan dualistas y tan triunfalistas, de pensar, o sea, cuando eran pentecostales pensaban que estaban salvos, y ahorita que son pseudo jasídicos sefarditas, entonces piensan que ellos son los únicos que se van a salvar y que todo el resto del mundo es idólatra, y eso no funciona. O sea, para mí eso no es judaísmo. Y si es judaísmo, es un judaísmo que no va a sobrevivir a la segunda generación, especialmente en la diáspora. Sus hijos, los hijos de estos Hasidim, se van a rebelar y van a decir al carajo con todo esto. Como sucede en todas las sectas y en todos los grupos fundamentalistas. Ser judío es muy difícil. Y lograr esa combinación que le permita a uno florecer como ser humano requiere mucho trabajo, y lo que están predicando estos grupos, en mi opinión, en su gran mayoría, no le va a ayudar a la gente a florecer. Y si lo que yo estoy predicando tampoco está ayudando a la gente a florecer, la gente merece olvidarse de mis enseñanzas, mandarme al tacho de basura y conseguirse algo que sí los ayude a florecer. Porque lo más importante, Javerim, es que ustedes sean buenos seres humanos y no buenos judíos. What? ¿Cuáles vidas pasadas? ¿Por qué la gente decide volverse judía? Eso depende de la historia de cada quien. Cada cual aquí tiene su cuento, y no nos lo echen, porque entonces no vamos a terminar.
Pero Javerim, y qué pena si esto suena muy aburrido, pero no le busquen más patas al gato. Dios no los ha elegido a ustedes. No es que yo nací con un alma especial para ser parte del pueblo especial. No. Ustedes eligieron una forma de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque por su historia personal esto les llamó la atención, les pareció más bonito, les pareció más coherente, les pareció más razonable, les pareció mucho más apegado a un texto que ustedes ya creían que era verdad desde cuando eran cristianos y vieron que pues, el cristianismo no procesaba el texto de una manera que ustedes consideraban honesta, todo un sinnúmero de razón. Pero el error fundamental de creer que yo soy judío porque soy especial es volver al mismo error. Es calvinismo. Es yo nací salvo porque Dios me ha elegido. Entonces, como Dios me ha elegido, entonces yo elijo a Dios. No. Todos aquí hubiéramos podido acabar de curas, todos hubiéramos podido acabar de ateos, todos hubiéramos podido acabar de musulmanes, de budistas, los jainistas no, porque los jainistas no convierten, de neopaganos, y nuestra historia personal nos trajo hasta aquí. Y lo importante es que el judaísmo sea bueno para nosotros. No porque somos los elegidos a los cuales no nos toca la verdad. Porque si vamos a hablar tajles, Javerim, nadie tiene la verdad. Yo no tengo la verdad, los otros no tienen la verdad. Lo importante es que este camino funcione para ustedes. Los acerque a Dios, los vuelva personas más morales, más felices, los ayuda a florecer como seres humanos y no se preocupen por lo que hagan sus vecinos. Sus vecinos también están haciendo cosas, esperemos que los lleven a ser buenos humanos, así no estén haciendo lo mismo que ustedes están haciendo. No es que ustedes tengan la verdad y ellos estén enterrados en su idolatría y en sus mentiras, no. O sea, si ustedes pueden creer eso, no, yo no pienso eso. Y en mi opinión, Javerim, este es el problema. En el mundo hay más o menos 16 bueno, aquí dice 14 millones, más o menos 16 millones de judíos. Hay 1.6 billones de cristianos, 1.3 billones de musulmanes, 500 millones de budistas, 650 millones de hinduistas. Y cada uno de ellos piensa que al final de la historia, que al final del cuento, ellos van a ganar. Imagínense lo peligrosa que es esa idea. E imagínense lo peligrosa que es esa idea cuando nosotros somos 16 millones y ellos son 3 billones y pico y no estamos contando todos los ateos y todas las otras personas que no caen en las grandes religiones. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando si somos triunfalistas? ¿Que Dios mate a los otros 5.998 billones de personas para que nosotros podamos ganar? ¿O que Dios vaya a convencer de alguna manera milagrosa a estos 5.98 billones de personas de que ellos estaban equivocados y nosotros teníamos la razón? Antes acabamos el mundo con bombas de hidrógeno, Javerim.
Y por eso es tan importante entender esto de una manera aterrizada. El judaísmo es bueno para ustedes. Para ustedes. Y si ustedes no eligieron el judaísmo porque el judaísmo sea bueno, sino ustedes eligieron el judaísmo porque el judaísmo de cierto modo es bueno para ustedes. La verdad le pertenece a Dios. Es posible que todos tenemos errores. Pero esta idea de que yo tengo la verdad y todos los demás están equivocados, es posiblemente la idea que en este momento más pone en peligro la supervivencia de la raza humana. Y mi Dios, el Dios de la Torá, el Dios del Talmud, el Dios que le dice a Adán y Eva, vivan. Creo que esa idea de que nosotros debemos vivir y prima sobre algún postulado teológico que nos inventamos sobre que Mashiach va a venir y que le va a demostrar a todos estos que estaban equivocados. ¿Ustedes creen que tienen la verdad absoluta de que todos los demás están equivocados y se van a ir al infierno? Yo no soy su rabino. Hay muchos rabinos que les van a alcahuetear eso. Yo no soy ese rabino. $16 millones de personas en un planeta de 7 billones de personas. Sí, nuestro mensaje es importante. Sí, nuestro mensaje es importantísimo. Sí, nosotros debemos ser los portadores de nuestro mensaje. Pero eso no significa que nuestro mensaje sea el único que vale la pena. Eso es narcisismo. Y no solo es narcisismo, sino que es un narcisismo tóxico y potencialmente letal. Es un narcisismo que compartimos todos. Los católicos, los cristianos, los musulmanes. Mi decisión como persona religiosa es abandonar ese narcisismo. Si a ustedes les atrae, los invito a que hagan lo mismo y esperemos que, por ejemplo, dado que el pueblo judío ha creado muchas cosas que luego han sido imitadas por otras religiones, esperemos a ver si las otras religiones espabilan y salvamos el planeta. Si no, nos vemos en Gan Eden, que esperemos tampoco sea cierto segregado, cierto, porque el cielo de los musulmanes es diferente el de los cristianos, el de los judíos, y me parece que Dios es un poquito más grande que estas necedades humanas. Estábamos hablando de demografía y acabamos hablando fue de teología. África. Había muchos judíos en el norte de África, la mayoría de ellos inmigraron a Israel después de la creación del Estado, y hay pequeñas comunidades especiales. Los judíos surafricanos vienen de Lituania, vienen de Inglaterra, son judíos ashkenazim. También, como digo, hay comunidades emergentes en África. Amanecerá y veremos qué es lo que les depara el destino, a estas comunidades. El Medio Oriente también tenía toda una serie de judíos, en Irak, en Yemen, en Siria. Estos pues ya han emigrado casi todos a Israel. Los únicos dos excepciones son Turquía e Irán, que mantienen comunidades pequeñas, pero relativamente activas. Hay más judíos en Irán que en Colombia, más judíos en Turquía que en Chile. Esto pues debe decirnos algo. No son comunidades pues tremendamente públicas, pues por obvias razones, pero pues es lo que es.
Los judíos de Australia, que son bastantes, llegaron allá pues como parte de el Imperio Británico. De cierto modo son judíos del primer mundo, y como los judíos del primer mundo pues tienen problemas de judíos del primer mundo y ventajas de judíos del primer mundo. Asia. Son comunidades no muy viejas, con la excepción de India. La comunidad de India es antiquísima, antiquísima. Y a pesar de que la mayoría de los judíos de India ha hecho aliyá a Israel o se han mudado a los Estados Unidos, todavía pues hay reductos de la población judía en India muy interesantes que ustedes pueden visitar. En el resto de Asia son pequeñas comunidades de negociantes, de hombres de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de China, Hong Kong, Japón. O sea, no son una gran fuerza demográfica en sus lugares. Tanto así que, por ejemplo, en China el judaísmo no es una religión reconocida. ¡Oh, antisemitismo! No, o sea, no es antisemitismo. China, Javerín, tiene 1.3 billones de habitantes. ¿Habrá 3.000 judíos en China? O sea, eso es demográficamente nada. China no reconoce el judaísmo porque es burocráticamente una pérdida de tiempo para China reconocer al judaísmo como, o sea, cuando estamos hablando de millones de taoístas, millones de budistas, millones de musulmanes que hay en China, pues para acomodar en las formas del Estado a los 3.000 judíos que hay, no vale la pena. ¿Ok? No era los judíos que llegaron a Shanghái venían del este de Europa, polacos, lituanos, recibieron visas y restablecieron, por ejemplo, la yeshiva Mir en Shanghái, pero pues esto después del fin de la guerra se disipó con rapidez. Europa tiene posiblemente la historia judía más complicada. Hoy en día hay países europeos con poblaciones judías relativamente, ya vamos a hablar de Rusia en un momento. El país con más judíos en Europa es Francia. La mayoría de estos son judíos que vienen del norte de África, ¿cierto? Marroquíes, algerinos, tunecinos. Prácticamente 500.000 de judíos viven en Francia, 300.000 en Inglaterra, pero pues no es un secreto para nadie que las condiciones en Europa están muy difíciles y muchos de estos judíos están considerando seriamente mudarse a Israel. Hemos visto no solo fricciones con la comunidad musulmana en estos países europeos, sino también hemos visto casos preocupantes de negligencia, incluso antisemitismo no muy camuflado de parte de políticos. O sea, Europa siempre ha sido antisemita, Javerín. Lo que para el sur, o sea, el judío en Europa ocupa la posición social e histórica, desafortunadamente, que los afroamericanos tienen en los Estados Unidos. Y esto es algo que con la Shoah se morigeró un poquito. Hay países que están haciendo esfuerzos verdaderamente titánicos para revertir ciertas preocupantes tendencias históricas. Cabe notar Alemania. Alemania en este momento tiene la comunidad judía que está creciendo más rápido en el mundo. ¿Por qué? Porque Alemania es un país que activamente lucha en contra de su pasado antisemita. Pero pasó esta semana, el ex alcalde de Londres salió diciendo la barbaridad de que Hitler era sionista. De que Hitler lo único que quería era sacar a los judíos de Alemania y mandarlos a Israel, lo cual no es cierto. No solo no es cierto, sino que es un insulto. O sea, y muestra el nivel de ignorancia y
y de complejidad que todavía tiene la comunidad judía en Europa. Tengo amigos que viven en Suecia, en los países escandinavos, niveles de antisemitismo muy elevados, no solo de parte de la comunidad inmigrante musulmana, sino también de parte pues de los residentes. La vida judía en Europa está en problemas, esto no es algo que debamos ignorar, pero tampoco como al igual que mucha gente vaticina la muerte del judío europeo, creo que esto es exagerado. Creo que las cosas pueden cambiar. No, o sea, los países europeos son tan chiquitos que tienen que poner los números acá arriba. Entonces, Italia tiene 35.000 judíos, España tiene 12.000. Estos 4.000 de Siria ya se fueron todos. Y los números han fluctuado para arriba y para abajo. Posiblemente el número que ha fluctuado más, porque este mapa es viejito, de 1981, es este número. En 1991, con la caída del muro de Berlín, la perestroika, el glasnost, el colapso del bloque soviético, más o menos 1.000.000 de judíos soviéticos o descendientes de judíos soviéticos, porque no, o sea, hay que decirlo francamente, no todos ellos eran ni halágicamente judíos, ni cultural ni religiosamente judíos. Emigran a Israel en la década de los 90, trayendo el número de ciudadanos judíos del Estado de Israel a 6 millones más o menos para la fecha de hoy, y reduciendo el número de judíos en Rusia más o menos a 1.000.000 hoy en día. Los judíos rusos en Israel tienen una cultura aparte, tienen sus propios periódicos, sus propios supermercados, han sido tremendamente exitosos, pero también por lo mismo no creo que se haya visto la necesidad de integrarse a los aspectos religiosos de Israel. De nuevo, hay excepciones, pero la mayoría de ellos pues sigue siendo muy felices siendo rusos en Israel, rusos en la diáspora, cuando pues uno puede tomar un avión de Tel Aviv y estar en San Petersburgo en 8 horas y son baratos. Entonces hay una mayor movilidad. Este es el mundo judío hoy en día. Preguntas. ¿No hay preguntas? Muy grave si no hay preguntas. No entiendo la pregunta, Moisés. Del mismo modo que yo no puedo decirle a una persona, oiga, no es que el judaísmo es recomendable para usted. Hay gente a la cual la liga le vendría muy bien, hay gente que no. No, no hay un registro central de conversiones de ninguna comunidad. Los reformistas son tal vez los mejores en esto. Yo tengo un archivo central en Cincinnati y al menos la mayoría de los comercios deben quedar registrados en ese archivo. No sé si esto en efecto suceda, pero no hay papas, entonces no hay un comité central. ¿Podemos considerar que el judaísmo es igual? De ninguna manera.
De ninguna manera. Con decirles que la diferencia entre los judíos canadienses y norteamericanos, siendo Canadá y Estados Unidos tan parecidos, es bastante grande. Cada comunidad desarrolla su propio judaísmo, y esto no estamos hablando pues de ni siquiera identidades nacionales. El judaísmo de Guadalajara es diferente al judaísmo del DF. El judaísmo de Bogotá es diferente al judaísmo de Barranquilla. El judaísmo de Valencia es diferente al judaísmo de Caracas. El judaísmo de Rosario es diferente al judaísmo de Buenos Aires, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál comunidad judía es la más sólida? ¿Qué significa sólido? O sea, qué patrones de solidez estamos considerando? ¿Más unidos? En general las comunidades pequeñas suelen ser más unidas. Si solo hay 20 judíos en el país, pues podemos asumir que estos 20 judíos tienen relativa solidez, aunque no es el caso. Por ejemplo, los últimos 2 judíos de Afganistán. Cuando llegaron las tropas norteamericanas a Afganistán, encontraron 2 judíos en Kabul. Adivinen, los 2 no se hablaban entre sí. No es que no se conocieran, no, se odiaban a muerte. Este tenía su sinagoga y este tenía su sinagoga. Entonces, no siempre las comunidades pequeñas. No hay Javerín, olvídense de las generalizaciones. Olvídense de las generalizaciones. No hay los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tal. Cada comunidad es un universo prácticamente independiente. Lo de las expresiones busca en Ivo, busca en internet, no viene al caso. Henry, ¿qué posición debemos tomar como comunidad? ¿Cómo así? ¿Posición ante qué? Ahora, con la respuesta, mientras escribe Henry. Ahora, cuanto a la pregunta de Javier, de Javier, Javier, no, es que, ustedes piensan que todo esto es deliberado. Bueno, de hoy en adelante nosotros vamos a integrarnos social y políticamente. Y todos votamos y eso sí, nos vamos a integrar social y políticamente. No sucede. Ustedes viven en un universo, viven en Barranquilla, donde están sometidos a vicisitudes y oportunidades. Y dependiendo de qué decisiones tomen, esto los va a acercar más culturalmente, políticamente a un lado del espectro, a un lado del otro, los va a aislar, los va a integrar. Esto no se decide por comité, hay decisiones que las comunidades toman y se les sale el tiro por la culata. Queremos integrarnos, y van y se juntan con un grupo de judíos que creen que son judíos auténticos, como pasó por ejemplo en Guatemala. Hay una comunidad emergente pseudo-jasídica y por ponerse que nuestros hermanos jasídicos, y se trajeron una secta jasídica de Canadá, que los echaron de Canadá por maltratar niños, por practicar prácticamente poligamia, matrimonios infantiles.
Y ahora, ¿quién del mundo judío les quiere hablar? Entonces, esa decisión de este grupo por tratar de integrarse a una comunidad judía acabó aislándolos. O sea, esto ustedes no lo pueden planear. Ustedes pueden tener sus valores y tratar de vivir sus valores, y las vicisitudes y los accidentes los van a poner en algún lado del espectro, pero ustedes no deciden, es que nosotros vamos a parquear el bus acá. O sea, necesitan un liderazgo muy hábil y mucha suerte para poder, de cierto modo, manejar el destino de su comunidad con ese nivel de deliberación. Sigo sin entender la pregunta, Henry. ¿Cómo así si somos cerrados o abiertos? ¿Cerrados o abiertos ante qué? ¿No? ¿Aló? Yo, las comunidades que están bajo mi liderazgo, les doy instrucciones muy claras. En mi opinión, ser comunidades abiertamente judías en América Latina es un desafío, pero mal haríamos de cerrarnos a la banda. Nosotros somos comunidades incluyentes. Que quiera venir a visitar, que venga y visite. Mientras no vengan a fregar, no vengan a molestarnos, no vengan a gritarnos, ni a convertirnos, ni a hablarnos de Yeshua HaMashiach y todas esas. Que vengan. Nosotros, como judíos, no podemos, eh, en mi opinión, no es una medida sabia. No les voy a decir que tienen una obligación toraítica, no, olvídense de obligaciones toraíticas, pero no me parece ni política ni socialmente sabio ocultar los valores y lo bonito que tiene la tradición judía. Nos tenemos mucho que enseñarle al mundo, y religiosamente eso sí me parece un valor. Y es un valor que, por patrones de migración y socialización, las comunidades en América Latina no están cumpliendo de manera cabal. ¿Por qué? Porque es gente que llegó como refugiados, víctima de antisemitismo. Entonces no vamos a pedirles que de la noche a la mañana pues abran las puertas de par en par. Tampoco, o sea, uno no puede exigirle a las comunidades más, o sea, cada comunidad cambia de acuerdo a su propio paso. Pero ustedes, que son comunidades nuevas, no hereden miedos viejos. O sea, no hay nada más estúpido que una comunidad de colombianos, claramente colombianos, ¿cierto? Que se llaman Pérez, Fernández, Martínez y Gómez. Y somos todos mestizos, hablando que los goyim nos vienen a perseguir. ¿Cuáles goyim ni cuáles goyim, Javerim? Son sus hermanos, sus primos, sus tíos. Pues sí, lógicamente son goyim, pero o sea, si se ponen, la Inquisición viene a perseguirnos, olvídense. O sea, ustedes tenemos, las comunidades emergentes tenemos grandes desafíos, como ya dije hoy. Yo no soy optimista. La mayoría de las comunidades emergentes va a fracasar, porque ser judío es bien difícil y el mundo judío no está ayudando, y las partes del mundo judío que están ayudando, en mi opinión, la mayoría de ellas no están ayudando de buena fe y no están ayudando de una manera correcta. La mayoría de ellas van a fracasar. Ese es el desafío, pero la oportunidad es inventar un judaísmo que nos sirva a nosotros y que nos permita compartir, o sea, nos permita cumplir esa función que las otras comunidades, por su historia trágica, no pueden cumplir, que es ser
ejemplos de, mire, mire, el judaísmo no es miedoso, mire, el judaísmo es algo muy lindo, es una tradición, una sabiduría ancestral, y tampoco pues con la cuestión pues misionera, pentecostal, de que vamos a convertir a todo el mundo en judío. No, Javerim, ustedes quieren que sus vecinos no los odien, enséñenle que el judaísmo es algo hermoso. Y no esperen que se conviertan. Algunos se convertirán, algunos les gustará el cuento, les gustará el caminado, chévere, se les recibe, si son sinceros, Baruch Hashem. Pero dejemos de pensar que esto es una guerra de civilizaciones, donde, entonces nosotros nos anotamos 40 goles porque convertimos a 40, ¿cierto? Y les estamos robando estas víctimas a la Inquisición y a lo o sea, no es un partido de fútbol y no es una guerra. El propósito es crear seres humanos felices, buenos, en relación con Dios. Ese es un primer objetivo. Y el segundo objetivo es crear comunidades que puedan interactuar con otras comunidades y con otros individuos y ayudarlos en la medida de lo posible a ser buenos, a ser felices y a que se conecten con Dios. Así su forma de conectarse con Dios sea diferente. Pero, y ese es el pero grande, lo que dice César tiene toda la razón. El gran riesgo, y es un riesgo que yo veo o sea, no hay día que yo no me tape la cara de vergüenza viendo el Facebook. Javerim, sus vecinos no entienden esta diferencia entre emergentes y establecidos, entre conversos y no conversos, entre personas en conversión y personas que ya han hecho una conversión y personas que no han ido a la mikve y que se han ido a la mikve. Todos estos son detalles técnicos que nos importan solo a nosotros. Ustedes en su Facebook dicen, yo soy yehudí, la inmensa mayoría del mundo les va a creer. No la inmensa mayoría de los judíos, pero la inmensa mayoría del mundo no entienden y no saben y no diferencian. Cuando ustedes dicen babosadas en nombre del judaísmo, por ignorancia, están haciendo quedar mal al judaísmo, a Kadosh Baruj Hu, a la Torá y al pueblo de Israel, y es culpa de ustedes por ignorancia. O sea, es culpa nuestra por ignorancia. Y es culpa mía por no hacer suficientes esfuerzos de educación. Y es culpa de todos los rabinos. Entonces, sí, en mi opinión, nosotros debemos ser embajadores del judaísmo, pero tenemos que prepararnos para esta misión. Tenemos que prepararnos para esta misión. No es porque me leí el Jardín de la Fe y me leí medio Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch en español, y ya voy a salir pues a pontificar que el judaísmo dice esto y el judaísmo dice lo otro, y a decirle a mi abuelita que me crió, cierto, sacándose el pan de la boca, que es una sucia idólatra. Porque eso, Javerim, como diría mi abuelita, es pecado. Y no solo es pecado, sino que es busha vejlima, es una vergüenza para el pueblo de Israel, especialmente cuando sucede públicamente en el internet y en Facebook. Gente disfrazada de Hasidim, maltratando a gente a diestra y siniestra en el internet sin tener conversión, sin saber verdaderamente Torah, sin saber hebreo, porque algún rabino pues le metió el cuento de que porque se apellidan Pérez son sefarditas, maltratando a otros, maltratando a mujeres, maltratando a la gente que no piensa como ellos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Es nuestro deber ser, en mi opinión, embajadores del judaísmo. Esto de encerrar nuestro mensaje solo pues para nosotros es egoísta y en mi opinión no es lo que la Torah pide de nosotros, pero
pero también requiere cierta prudencia y requiere algo que los seres humanos somos tremendamente malos. Nos cuesta muchísimo trabajo. Y son esas dos terribles palabras de decir no sé. Y mi recomendación es que aprendan a decirlas, pero añadan una palabra. Y esta palabra es todavía. No sé todavía. O aún no sé. Aún no, creo que eso es mejor español. Aún no sé. Dios quiera les permita y les dé el sejud de ser grandes embajadores de la Torá, del Kadosh Baruj Hu, del judaísmo del pueblo de Israel. Lo que está pasando es que la mayoría de estos esfuerzos se vean truncados pues por el afán. La gente cree que ser judío es ponerse un sombrero, ¿cierto? Y dejarse crecer un par de pelos en el bozo y ya son hasidim y lo que está pasando es que están haciendo quedar mal al judaísmo y por transferencia al pueblo de Israel, a Dios, a la Torah. Estados Unidos no es una referencia para matrimonios dentro de la... O sea, Estados Unidos lo que tiene de ventaja son sus números, ¿cierto? O sea, hay barrios enteros de Nueva York donde el 90% de la gente es judía. Entonces, pues si yo voy a un bar a alegar, tío, las sinagogas hacen eventos pues para jóvenes solteros, hay páginas web dedicadas pues a emparejar judíos, hay Shadchanim, cada comunidad tiene sus desafíos, cada comunidad tiene que encontrar las respuestas que les sirvan. Lo que sirve en Miami no va a servir en San Miguel de Allende. Preguntas.